Súper. Entonces les voy a compartir el PowerPoint. Ya. ¿Todas y todos ven la...? Sí, sí se ve. Sí, sí, se ve. Súper. Entonces, yo sé que con Laura hoy día conversaron un poquito el tema de de la modelación directa, de cómo sacar los regionales, entonces ya nos movimos un poco de las correcciones en el caso de gravedad y van a empezar a ver magnetismo ya la próxima clase, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué hacemos con lo que tenemos, verdad? Como que en el fondo esta clase va a ser como, pucha, ahora qué hago que tengo todo corregido, cómo lo modelo, cómo se modela, cómo se hacen esas cosas. Y entonces les voy a recordar un poco porque el primer ejercicio va a ser un poco lo que vimos en la clase pasada de la interpolación. No se me ve el chat. Martín, no se te escucha. Entonces, les quería recordar que en el fondo la interpolación espacial es como nosotros de datos discretos vamos a poder pasar como a un continuo, ¿cierto? Y los comandos útiles en Python que están en el programa van a ser estos. Para hacer grillas, MetsGrid, para hacer la interpolación, GridData. Entonces, un poco lo que yo les decía, aclaración, si bien estos van a ser, tiene pinta de ser cosas de magnetismo, efectivamente lo son. Yo sé que ustedes no han visto magnetismo en el curso formalmente todavía, pero muchas y muchas de ustedes ya se toparon con esto en las lecturas críticas y aquí no les voy a decir cómo procesar datos magnéticos, sino que netamente vamos a trabajar cómo vamos a ajustar los datos de un modelo teórico a lo que yo estoy observando, ¿ya? Esa es la primera aclaración un poco para que no se sorprendan. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero es que una vez que yo interpolé y ordené mis datos y los grafiqué, yo quiero saber, bueno, qué cosas me interesa modelar a mí, ¿cierto? Lo que ustedes vieron en los trabajos, en las lecturas críticas. Si bien yo tenía un gran área, yo veía algunas cosas interesantes a través de filtros y a través de muchas de esas cosas, y una vez que ya encuentro esas cosas interesantes, bueno, una primera cosa sería encontré algo, ¿cierto? Y otra cosa sería, bueno, ¿qué encontré para sacar, por ejemplo, las densidades? ¿A qué profundidad la encontré? Si es que estoy buscando una mina, ¿cuál es el volumen, por ejemplo, de algo que es lo que yo buscaba? Entonces, son ciertas cosas que nosotros ya vimos bien cómo encontrar anomalías. Ahora vamos a ver cómo interpretar esas anomalías. Entonces, por ejemplo, lo que uno busca es este dipolo magnético, que muchas y muchos también pueden hacer el símil en gravedad. Vamos a extraer un perfil y la idea siempre va a ser como lo vieron en algunos trabajos, como modelar ese perfil. Aquí nosotros tenemos en rojo la curva observada y en verde lo que yo modelé. Sí, ustedes se toparon harto con eso. Habían algunas personas que encontraban como las cosas modeladas, como los modelos a través de inversiones y esas cosas que vamos a conversar un poquito ahora. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros siempre vamos a tener al final, en casi todos los casos, va a ser un modelo teórico. Un modelo teórico que en nuestro caso, por ejemplo, esta es la anomalía producida por un cilindro, es una fórmula conocida matemática. A lo mejor en algunos casos más complejos va a ser como una ecuación en una celda específica que le pasan varias cosas, pero en general es geofísica, así que vamos a trabajar con ecuaciones. Ya, entonces básicamente yo voy a intentar explicar lo que yo estoy buscando a través de una fórmula matemática. En este caso, si es que se recuerdan de fundamentos, tenemos la anomalía producida por un cilindro. Podemos ver que si el cilindro está más abajo, la anomalía va cambiando. También si cambia el radio, obviamente eso es lo que dice la fórmula. Y como lo vieron, en nuestro caso, imagínense que tenemos la señal residual de haber hecho todas las correcciones de nuestra gravedad y decimos como, ok, esta anomalía que nosotros estamos buscando tiene forma de cilindro, así que lo voy a modelar como si fuera un cilindro, que en el fondo es una forma de modelar, por ejemplo, un anticlinal, si es que están familiarizados con ese concepto. Y hay dos formas de hacerlo. En este curso y también ahora vamos a hacer la modelación directa, que es algo que se hizo mucho en el siglo pasado, porque, bueno, ¿cuál es la gracia? Que nosotros vamos ajustando
lo que nosotros queremos encontrar acá, ¿cierto? El radio de este anticlinal, quizá la densidad para saber qué material era, y nosotros los vamos ajustando a mano. O sea, nosotros técnicamente vamos a intentar ajustar la curva y decir como, ah, mira, subió esto y vamos a tener que cambiar el radio, vamos a tener que cambiar todo ese tipo de cosas que lo vamos a hacer esta clase. Bueno, un poco cuál era la gracia de la modelación directa, es que te permite hacer bastante rápidamente una estimación de lo que uno está viendo. Antiguamente, ustedes también saben que cuando no existían las calculadoras habían tablas de logaritmos, también existían como tablas de anomalía. Entonces, si una curva se parecía mucho a otra que estaba publicada, y esa publicada tenía estos parámetros, entonces eran estos parámetros lo que yo elegía. Ya es para nada costosa computacionalmente, que para nosotros puede ser algo como un poco extraño decir poco costoso computacionalmente, pero tienen que empezar cuando trabajamos en áreas súper grandes, en márgenes continentales, dependiendo de nuestra resolución, nuestra cantidad de datos, las cosas se pueden ir complicando en un lado, pueden empezar a ocupar mucha memoria, etcétera, pero la gracia un poco de la modelación directa es que no es tan costosa, o sea, eh, se pueden modelar muchas cosas directamente bien grandes, incluso con alta resolución, pero uno tiene que ir seteando a mano. Generalmente aquí se ve mucho lo que son estas celdas o grillas que en el fondo dividimos todo en cuadrículos y nosotros les vamos poniendo a mano el valor en cada uno de los cuadrículos para ver si nos da nuestra señal. Suena algo bastante complejo, pero permitió durante el siglo pasado encontrar parámetros cuando tenemos, por ejemplo, factores de topografía o cosas que no son tan fáciles de solucionar. Y tenemos otra forma de modelar, que es la modelación inversa, ya que en el fondo muchos de ustedes, muchas y muchos de ustedes en sus artículos vieron formas de inversión, que invertía los datos, se realizó una inversión, ¿cierto? Y después tenían unos mapitas resultado de la inversión. Eh, bueno, obviamente la inversión es algo que matemáticamente es complejo, es costoso, también computacionalmente, muy costoso computacionalmente debido al tipo, y en el fondo lo que hace es decir, mira, yo tengo parámetros que yo quiero estimar, ¿cierto? En este caso yo quiero estimar la densidad, el radio y la profundidad del cilindro. Y yo tengo datos. Entonces se va a crear un problema inverso que se llama una matriz de problema inverso donde ciertas características de G, que es una función característica de Green que depende de cada uno de los problemas que yo estoy resolviendo, en el fondo hay fórmulas que me van a permitir resolver esto y encontrar los mejores M o los mejores parámetros. Entonces, en vez de estar modificando yo a mano la densidad, el radio y la profundidad, ocupo una metodología que me los da, ¿sí? Y obviamente tiene mucha, quizás más forma de ver incertezas esa metodología y por lo tanto me va a dar un resultado que a lo mejor va a ser más confiable para mí que si lo estaba haciendo yo a mano. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es un problema de optimización. Ya los problemas de optimización son, en especial en ciencia de la Tierra, son no lineales, entonces hay problemas de suavizamiento, hay normas, hay curvas L, hay problemas bayesianos, o sea, hay soluciones que son probabilísticas. Uno podría decir, mira, yo podría hacer todos los R que a mí se me ocurran, todos los R que a mí se me ocurran, todos los Z que a mí se me ocurran, y después ver la que tiene menor error en comparación al observado, y eso también es un método que se llama grid search, ¿ya? Es, las inversiones son muy costosas computacionalmente, tienen problemas de estabilidad de solución. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podía estar 3 o 4 días invirtiendo algo, encontrando los mejores parámetros para después darme cuenta que me quedaba la densidad cero. ¿Ya? Entonces hay problemas que no convergen. Es todo un mundo de la inversión, pero como pudieron ver en sus artículos, es algo que es lo que más se está haciendo. Sí, la inversión es todo un tema, es como la geofísica que está detrás de muchas cosas. Y claro, un área de la geofísica bien matemática y en los que estén interesados les puedo dejar alguna bibliografía de métodos inversos, mucha álgebra lineal. Yo ocupé métodos bayesianos en mi tesis, así que sí es complejo. Entonces, vamos con la primera actividad. Acuérdense que este PDF ya está subido. Y en el fondo, en este programa,
lo que está haciendo es que, bueno, lamentablemente yo no tengo datos de gravedad en superficies, tengo solamente datos de magnetismo en superficie y por eso lamentablemente vamos a tener que trabajar con quizás este tipo de datos sin que ustedes lo sepan formalmente, pero no lo estamos procesando, sino que lo vamos a usar nomás. Entonces, ¿qué hace este programa? Este programa lo que yo quiero que hagan es que lo vayan completando porque lo dejé todo comentado y ustedes tienen que ir comentando y descomentando. Yo no sé, ahí vamos a ver qué tan más o menos familiarizados estén con Python. Por eso me voy a ir paseando los grupos. Y la idea es que ustedes sean capaces de, la gracia de este programa lo que hace es que ustedes crean una función que en este caso es por una esfera, crean una anomalía magnética de la esfera. Se parece mucho a los mapas que ustedes vieron. Y eso lo hace el programa solo, no se preocupen. Y la gracia es que este programa, no veo el chat. Ya, Christopher, no te preocupes, ahí vamos a ir viendo los grupos, a ver si te recuerdas o no algunos comandos. La idea un poco de la grilla era eso. Y bueno, la idea de este programa, la gracia que tiene es que nosotros tenemos datos sintéticos, que fue lo que yo generé, o que generó el programa, ustedes no tienen por qué preocuparse de eso, pero ahora yo les digo, mira, así es como es la realidad en el fondo, el modelo teórico que yo creé, pero ahora los vamos a muestrear, o vamos, imagínense que estos son campañas de medición, puntos de gravedad, puntos de magnetismo, ustedes saben que no podemos cubrir ni regularmente ni todo el área que uno le gustaría, ¿cierto? Entonces, la gracia es que yo después voy a interpolar esto. Ahí también están los comandos, grid data. Y en el fondo es cómo yo reconstruyo la función, o en este caso la anomalía, pero ahora tengo menos puntos. Que también la reconstruyo. ¿Y qué significa eso? Que también voy a rellenar los espacios entre mis puntos de medición, que es un poco lo que yo les decía. Porque si yo tengo una estación acá y una estación allá y tengo algo entre medio, ¿cómo lo hicieron? Y también, como les dije en la clase pasada, afecta harto el cómo yo relleno. Entonces, la idea de este ejercicio es que ustedes se familiaricen con Python y que veamos los comandos, está todo escrito ahí, está súper comentado, lo vamos a ir viendo y sería interesante que lograran hacer estas imágenes, las van a ir creando una a una y después quizás la pudiéramos compartir o la vieran entre ustedes en el grupo y me dijeran como, oh sí, en verdad queda bien, queda mal, después pueden empezar a jugar y, por ejemplo, decir que todos los puntos estén por este lado, qué pasa. Y un parámetro que ustedes pueden cambiar en la línea de comando es el número de puntos de la campaña que yo estoy haciendo. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo una campaña y tienen pocos puntos o hartos puntos, cuánto van a confiar en ese resultado, cuánto no van a confiar en ese resultado, esa es la gracia del programa, ¿ya? Entonces, eso quiero que lo hagan, que lo grafiquen, que vayan entendiendo. Y el otro es la modelación directa. Ya les dije, lamentablemente yo no tenía datos de gravedad en planta como para haber hecho este ejercicio, pero yo no les voy a pedir que recuerden, aparte que deberían saber un poco de magnetismo por fundamentos, pero en el fondo ustedes tienen un programa que calcula la anomalía de una esfera. Y también les voy a pasar, mientras ustedes están trabajando en lo otro, les voy a pasar el observado, este perfil rojo en un blog de notas. En verdad le voy a pasar el programa que lo importa y todo. Y lo que ustedes tienen que hacer entonces es tomar la función que crea esta modelación que depende del radio de la esfera, de la profundidad de la susceptibilidad magnética, del campo inductor, de la inclinación y declinación, y ustedes tienen que ajustar a mano, es decir, variando esos parámetros para encontrar el mejor ajuste a la curva roja, ¿ya? Y eso es la modelación directa. En el fondo ustedes van a buscar a mano lo mejor. Y alguien podrá decirme, pero aquí es súper cualitativo decir qué ajusta mejor y qué ajusta peor, ¿cierto? No hemos hablado un poco del error cuadrático medio, pero en el fondo esa es un poco la gracia de la modelación directa, como que eh, quiero que ustedes vean primero cómo pueden ajustar y obviamente siempre van a poder encontrar algo mejor, pero mientras más se demoren,
por ejemplo, piensen que ustedes tienen que entregar un informe mañana y yo les pido que hagan esto de un día para otro. ¿Van a hacer lo inverso o van a escoger el mejor o el más rápido? Sí, entonces la idea de eso es que modelen directamente, que es un poco lo que vieron con Laura. Lamentablemente no es una modelación directa de gravedad porque no tenía los datos, pero como los datos reales, pero para el formato de que es una modelación directa yo creo que sirve, ¿ya? Que en el fondo ustedes van a variar una función y tienen que hacer que se parezca lo más posible a esa función. Y después pueden decir como, oye, pero en verdad me quedó un radio que no puede ser real, o en verdad me quedó un campo magnético que no puede ser real, y ahí también se van dando cuenta como las restricciones que tiene la modelación. A ver, no veo el chat. Marcelo dice si las funciones no manuales son las funciones splines. No. La verdad es que las funciones splines también hay que ajustarlas. Y le generan aún más problemas a tu problema porque ya no tienes que ajustar radio, profundidad, susceptibilidad, sino que muchas veces tienes que ajustar números de B-splines, tienes que ajustar el orden de las B-splines. Es aún más complejo, sí. Sí, esto puede ser siempre muy difícil, pero yo les quiero decir, ustedes con fórmulas simples pueden ajustar datos observados y pueden decir más o menos cosas. ¿Cuáles podrían ser también las ventajas de la modelación directa? Que ustedes le pueden poner información geológica que ustedes sepan. A lo mejor yo sé más o menos a qué profundidad está lo que estoy buscando, porque o sé más o menos la densidad, porque estoy buscando oro en una zona de oro, entonces ya sé más o menos la densidad, las puedo poner ahí y ver si resulta y ajustarla a otras cosas. Es mucho más fácil ponerle esta información a priori de otros métodos, de otras metodologías, porque ustedes van poniéndolo, digamos. En cambio, las inversiones también se le puede poner lo que se llama información a priori, que es información como de otras metodologías, pero en un lenguaje matemático mucho más complejo de expresarla, ¿ya? Así que, en el fondo, la modelación directa es rápida, es súper poco costosa computacionalmente y les permite usar información de otros métodos directamente, ¿ya? Así que ahora lo que voy a hacer es dividirlos por grupo, ¿les parece? Y eh, son 9. ¿Les parece grupos de 3? Sí. Ya. Eh, eh, Voy a crear una sesión. No sé si alguno quiere trabajar con alguno o los divido aleatoriamente. Eso es lo que estaba preguntando Christopher. A ver, voy a hacer como me sale la lista de acá. Entonces, por ejemplo, random. No sé, alguien que levante el micrófono y me diga random o yo elijo. Supongo que son poquitos y que todas y todos son capaces de trabajar con todos. Así que eh, ya, entonces, ya, ya. A ver. Los voy a dividir. eh, los voy a dividir. Lo siento el que no quedó con la persona que no quería, pero para que partamos luego. Eh, ya, y bueno, queda un grupo de 2 personas. No sé. Marcelo, ¿tienes problema con trabajar con Nicolás? No, profe, ningún problema. Ya, voy a iniciar las sesiones y ahí me voy a ir paseando, ¿ya?
Eh, Angie, Christopher y Fran. Hola. Hola, Súper. profe. Aprovechen de, no sé, es un ambiente mucho más coloquial, pueden poner su cámara, hablar entre ustedes, y la idea un poco es que ustedes pueden... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? O sea, más como una acotación. Es que sí sé que hizo los grupos al azar y todo eso, y yo quería quedar con mi compañera Angie, pero, por ejemplo, aquí en esta situación, como que nos cuesta mucho a los tres programar, y como que igual es Ah, más difícil. Los tres somos malitos para programar. Yo no sé nada de programar. Qué vergüenza. ya. Bueno, una forma es que creo que ustedes tienen habilitada la opción de compartir pantalla, ¿o no? ¿Pueden revisar? Entonces, lo que pueden ir haciendo es que uno vaya abriendo el programa, digamos, y entre los tres intenten ir creándolo o viendo si van entendiendo, ¿ya? Los programas están hechos, solo tienen que Ah, corregir, ya. ¿ya? Al menos Ya. el de grillas. Ahora voy, de todas maneras me voy a dar vuelta a los grupos y si cuesta mucho puedo traer a otra persona. Hacemos el cambio. ¿Les Ya. parece? Ya. Bueno. Pruebe la opción Yo de lo abrí ya. compartirse pantalla. No sé, Christopher, prueba la opción de compartir pantalla. Ya. eh, a ver si te deja, por ¿El ejemplo. de grilla? No, sí me deja. Ah, ya, fantástico. Entonces, Eso me sale. exacto. Entonces tú te descargaste Anaconda, Python, todas esas cosas. Descargué Anaconda, pero no sé cómo se usa. Este es Python, es 3.8.3. Sí, 3.8. En general el Python que tiene Windows es el 2.7, así que en Windows teclea Windows Anaconda Navigator o Anaconda ¿Aquí? en ¿En inicio? Windows, en inicio. Anaconda Navigator debería Anaconda, aparecerte. me sale Navigator. Anaconda Prom. Anaconda Navigator. ¿Sí? ¿Ya? Si te Abro aparece, eso. sí, Sí. tú lo abres y te va a salir como Júpiter, Spider, etcétera. Y ahí tú inicias, por ejemplo, Spider y donde tú Ya. guardaste esto, lo puedes abrir por Spider y lo puedes correr. Ahí aparece la opción de run. Y ahí vas viendo cómo funciona. ¿Ya? Ya. Lo mismo para Angie y Fran. Vayan haciéndolo y yo me voy y vuelvo. ¿Ya? Bueno. Ya, profe. Gracias. Aló, Camila, Luis, Hola. Diego, ¿cómo están? ¿Pudieron? Todo bien acá revisando el código. Ya. Bueno, chiquillas y chiquillos, la idea es que, bueno, la gracia es que están ustedes tres nomás, que se conocen, tienen la opción de compartir pantalla habilitada. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede ir viendo el programa mientras los otros le pueden ir comentando, diciendo si está bien o está mal, y lo van haciendo, ¿ya?
No sé cómo está la programación en este grupo. ¿Se manejan, saben, entienden, lo han hecho? Algo se entiende. Por ejemplo, es muy útil abrir, si instalaron bien Anaconda, que tecleen Anaconda Navigator Windows, y eso les va a abrir como varios tipos de, ¿cómo se llama? De intérpretes de Python, ¿ya? O de plataformas para programar en Python. En lo personal yo ocupo Spider, entonces ustedes después abren vía Spider lo que yo les subí y lo pueden ir graficando, ¿ya? O pueden ocupar Jupyter o lo que ustedes quieran, ¿ya? De todas maneras tienen que tener ojo, porque si ustedes lo corren por vía, como lo corrían con el IDLE creo, les va a correr con el Python 2.7, que es el Python que tiene por defecto Windows. Pero si ustedes instalaron Anaconda como sale la guía, no debería haber problema con eso, ¿ya? No sé si me están entendiendo o hablo chino. Sí entendí. De hecho, lo corrí con el Python idle y me corrí con el 2.7 y ahora por eso estoy instalando Anaconda. Sí, es que está escrito en Python 3.8 y en verdad es sano ir siempre lo más actualizado, porque después van quedando como librerías obsoletas, entonces es lo ideal. Así que háganlo, tienen la opción de compartir pantalla, háganlo, convérsense, yo me voy a seguir paseando por los grupos, ¿ya? Gustavo, espérate. Hay que cambiar solamente los datos XI del código, Tienen que crear los datos X al final. Y después pueden pero ir... es solo eso. No hay que cambiar el código. No, la idea es que solamente comenten, o sea, hay partes que van a tener que descomentar porque se las dejé comentadas, pero en el fondo ese es el comando que tienen que usar. La idea es que está bien comentado el código, no creo que haya problema con eso, y si hay problemas para la imagen, si hay problemas para la imagen, voy a decirles que... Ya. Ahí sí. Es que tengo algo. Ya. Cuando estén en Spider, y quieren ver que les salga una figura como en una ventana independiente, tienen que hacer esa configuración, que la acabo de subir al chat. ¿Ya? ¿Ya qué pasa con esa cosa que subiste recién al chat? En el fondo Spider por defecto te pone la figura en una esquinita de la plataforma súper fea. Entonces, si tú configuras esto, cierras Spider y lo vuelves a abrir, ahora cada vez que tú creas una imagen, la imagen te aparece automáticamente en otra ventana. ¿Ya? Es como eso. Ya. Comprendo. Así que compártanse pantalla, yo voy a ir al otro grupo, después voy a subir los archivos de la moderación directa y vuelvo a pasarme por los grupos. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, igual encontré, pero... Hello. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, Bien. usted. ¿Pudieron descargar las cosas? ¿Saben usar Profe. Python? ¿Descargaron Anaconda? Dígame. ¿Sirve el ID? Yo tenía el Python original que ocupa el IDL. Sí, el ¿Me sirve eso, problema no? es que el IDL, ¿Mm? lo más probable es que esté configurado para el Python 2.7, ¿ya? Sí. Creo que tengo el 3 punto algo. Sí, mira, podrías probarlo, pero yo escribí mi código en el 3.8. Por eso si tú Ah, descargas, como sale en la guía, el Anaconda no deberías tener problema con eso, ¿ya? Y si estás en Anaconda, ya. lo instalas, tú puedes teclear Anaconda Navigator en tu Windows, y ahí te van a aparecer varias plataformas para programar en Python, digamos. Spider, Ya. Jupyter. Y yo te recomiendo usar Spider porque es la que yo ocupo. Una gracia. Y para ver las imágenes en línea, para ver las imágenes como que te aparezca una ventana así y no te aparezca como pegada,
tienes que seguir las instrucciones que puse en el chat, ¿ya? La idea de esto es que ustedes Ya. puedan compartirse pantalla, vayan viendo si se entiende o no, y vayan comparando los resultados. ¿Ya? También esto es una buena práctica para saber si ustedes manejan, por ejemplo, bien Python o no. Son comandos bien simples, está súper comentado el texto, el código está Ya. súper comentado, solamente básicamente tienen que crear el vector X y el vector Y. Es todo lo que tienen que hacer. Ah, Ya. Pero suena bastante fácil, pero hay que ver si uno se acuerda cómo hacer esas cosas, hay que ver si se instalaron Claro. bien las cosas. O sea, yo digo, es crear el vector X, pero entiendo que es un poco más complejo retomar un poco este conocimiento de Python que quizás ustedes ya hace rato que no lo ven, ¿ya? Así que lo que Claro. yo voy a hacer ahora es, bueno, dejé ahí en el chat las instrucciones. Sí. Lo que voy a hacer ahora es volver a pasarme por los grupos, voy a subir el pequeño código para hacer la parte 2 de la actividad y después vuelvo a pasarme por los grupos, ¿ya? Ya, profe. Ya. Voy a descargar la Anaconda entonces. Pueden Porque yo tengo el. pantalla, o a lo mejor Nicolás lo tiene y puede compartir pantalla y lo bien. Pues la gracia es que están ustedes, como que pueden. Profe, Ajá. disculpe, usted me dijo que el 3.8 no le corría o algo así, porque tengo el 3.6 yo. Y me decía que no le funcionaba, o cómo fue la explicación que dijo. O sea, si tú estás seguro que en el IDL te va a correr en un Python 3 o superior, no deberías tener problemas y podrías correrlo directamente con Python, el nombre del código .py, ¿ya? En el Sí, IDL. pues, Pero claro, ahí tendría que modificarlo como en archivo de texto nomás. claro. Pero sí, puede Es servir. que yo, por ejemplo, ocupo el Sublime Text como editor de texto y ahí programo y después le pongo la extensión y lo puedo probar hasta en la consola del computador. Ah, Por súper. eso le pregunto para no descargar más cosas. Como ya. O sea, si tienes Matplotlib, SciPy y esas librerías también, que la gracia de Anaconda es que vienen con todas esas librerías como listas. Pero yo creo que las tiene, Ya, así que pruébalo. Pruébalo y ya, me avisáis. Ya yo me voy a ya, profe. pasear, vuelvo en 10 minutos. Vale. Ya, ¿y qué hago? ¿El ACT lo descargo? Sí. El profe. Hola. Ujú. Tiene que estar el ACT en la misma carpeta que el programa Ejercicio Grilla. ¿Ya? ¿El ACT en el mismo del grilla? Porque va a importar la función. Ok. Y además tu terminal tiene que estar ahí donde dice explorador de variables o archivos gráficos ayuda. Ojalá estés en el fondo de esta parte lateral de la derecha superior, te dice en qué directorio estás. Estás en usuarios Angie Godoy. Entonces, en esa sección de tus carpetas tienes que poner los programas, porque si no te van a correr. ¿Sí? Espere. Pero estoy guardándolo. ¿Cómo van los demás, profe? Bueno, la idea de este ejercicio igual es que ustedes como que recuerden un poco cómo programar. Me he topado con algunos que me dicen si lo puedo correr en IDL, yo le dije pruébalo, si no igual tienes que descargar Anaconda y estamos viendo como si ustedes se recuerdan un poco esto, en verdad, porque a lo mejor el día de mañana o el día de informe final voy a pasar como una grilla y voy a asumir que ustedes saben hacerla y no lo saben, ¿cierto? Claro. Entonces la idea es como ver cómo están con eso, no se preocupen si no sale obviamente, sino que ahí se ayuden y van súper bien. Entonces tienen que tratar de estar en la misma carpeta los dos archivos que yo les subí, ¿ya? Ya, pero aquí voy a archivo o a carpeta. Ahí o no. Ahí vas a abrir, claro, ahí vas a abrir el archivo y tienes que buscar en donde los dejaste. Ya, sí. Que Ya. estaba acostumbrada, antes trabajaba con un Python que era como blanco. Se llamaba Python, no IDL, Spider. sí, sí. El problema es que, como les decía a algunos otros grupos, yo no puedo saber si el Python que tú tienes instalado por defecto para trabajar con el IDL es 2.7 o 3.8, que fue donde yo creé el programa. Entonces hay problemas de librería y podría no funcionar. Ah, ya. Y ahora los marco los marco y los abro. ¿Puedes abrir ejercicio grilla? Ya, abrir.
¿Eso pasó? Sí, ahí está el programa. Ese es el código, digamos, del programa. ¿Ya? ¿Y cómo lo corre? ¿Cómo sé que está bien? Ya, lo que tienes que hacer, insisto, es... Aquí lo único que hay que hacer es crear el X y el Y. ¿Ya? Arribita. No ves si hay X y están vacíos en este programa. Ah, verdad. Entonces tú tienes que crearlos con np. Por ejemplo, puedes crearlo con este comando. np.linespace. Start, stop, step. Ah, no, perdón. np. ¿A dónde está escribiendo? En este lo está escribiendo. Ah, No, perdón, en no. linespace no se escribe así, se escribe como start, stop, Hoy se me va a apagar el compu. número. Dele. Y el otro es np.arrange, start, stop, step. Ahí está, esos son los dos comandos que puedes ocupar para crear X y tienen que ser del mismo tamaño. Y tú los vas a crear y le puedes poner run, que es esa Hacerlo pantallita correr. verde. Claro, y ahí puedes saber si te funciona o no. Pero ¿Qué acuérdate, cosa verde? el botón de play. Ah, ya. Ya cuando esté Así listo. como el pues, run. ya. Sí. Ah, verdad, y dice, verdad. Y no sé si automáticamente te va a tirar al directorio que lo quieres ejecutar, sino como ya te dije, en la parte de la derecha tú tienes que moverte hacia el directorio o las carpetas donde tú tienes los dos programas que descargaste. ¿Ya? Ya. Ya, profe, vamos a intentarlo. ¿A dónde? Yo nomás puedo escribir, ¿cierto? No puedo ver el chat. Pero. Ah, ¿ves lo que se siente? Ya. Ah, Oye, pues, Te lo voy a mandar por ya, mándamelo por WhatsApp. al tiro. ya nos vemos. Ya, profe. Ya, profe, gracias. Hola. Hola. Matamos el gráfico. ¿Ah? Antes salía un gráfico en blanco, ahora no sale nada. Pero devuelve el B donde estaba antes, a ver si aparece ahora, si aparece ahora. Ah, ya. Miren, si ustedes ven en la terminal, donde tienen eso de varios colores, donde dice de tierra, etcétera, Sí, ya, ahí dice que hay sintaxis inválida. ¿Ya? Y eso es porque ustedes no están corriendo esta función, ustedes están corriendo ejercicio grilla, que es otro programa que está arriba. Eso. Y ustedes descomentaron. Ah, no, tienen razón. ACT esfera. Comentamos esto. Ya, eso tienen que comentarlo porque es como. Era parte de. No, comentarios con cat. Eso. Ahora debería correrte. ¿de verdad? O sea, ahora debería correr ejercicio grilla.py. Me queda en blanco. Ya, es que el problema es que X, en este caso X y son puntos. ¿Ya? Entonces, tienen que usar este comando para hacer un arreglo, tienen que hacer un vector, no tiene que ser un valor, ¿se entiende? Son vectores en X y vectores en Y. ¿Se acuerdan de lo que era un vector o un arreglo en programación, cierto? Sí. Ya, entonces ocupen el comando que les acabo de dar en el chat, si es que es el arrange o es el, o pueden ocupar el np.linspace. Pueden googlearlos también. ¿En qué parte iría? ¿Dónde está el 50? Lo borro. Sí. Todo. El X y el Y no tienen que ser números, tienen que ser... Vectores del mismo tamaño. Exacto. Ya, van súper bien, chiquillos, súper bien. Sí. Hay que darle... No sé, ponle 1, 10, 1. El 1 es el inicio, o 0, que parta del 0, que termina en el 10, con un rango de 1. Te recomiendo que Más grande. no, lo que pasa es que yo calculé la anomalía magnética en el origen, ¿ya? Entonces, si tú te mueves del 0, voy a ver la mitad nomás.
¿Se entiende? Tiene que ser como entre un valor negativo y positivo. Por ejemplo, menos 500 y más 500. ¿Sí? Para que pase por el origen, digamos. Es como el que está creado en el origen. Van súper bien. Voy a ver el otro grupo. Hola, ¿cómo van? No, ¿cachai? Hola, profe. Ah, profe. Profe, ¿ve mi pantalla? Sí, la veo. Pero la blanquita nomás. La blanquita nomás. La blanquita nomás. Profe, ¿no ve esto? ¿Esto me sigue viendo? Veo la pantallita blanca. Ya, voy a compartirlo otra vez. Es que cuando me cambio de página, dejo de compartir, no sé por qué. O esa es la realidad de los profes, pobrecitos profes. ¿Y si se te pierde el chat? Ah, también. Mire, profe, eso nos pasaba, por ejemplo, acá, yo corría esto y me decía que había un error en X. Y le dimos un valor a X, después le dimos un valor a Y, y ya el problema no era eso, sino que no tenía la librería. Un poco lo que me decía usted antes. No hay una forma de arreglar solo esto, que solo me falta NumPy, porque yo igual he hecho ejercicios donde he importado math, y sí lo tengo. Pero qué extraño que no tengas NumPy. Mira, una forma sería que usaras pipe. ¿Cuál, profe? ¿Dejo de compartir? Ya, no, mira, lo que pasa es que yo te recomendaría que buscaras NumPy para Windows y lo descargaras como de la red, ¿ya? Como una extensión, no. Claro, porque como te decía, la gracia de descargar Anaconda era esa, que ustedes lo iban a descargar y iban a tener todas las librerías. Ya voy a descargar. Y que además yo sabía cómo instalarlas en Anaconda, porque es mucho más fácil instalarlas desde Anaconda, pero en el fondo, que tu función y tu programa estén en la misma carpeta. Y no sé si acá, por ejemplo, Nicolás tiene instalada Anaconda o lo está instalando, porque también podría ser. Y lo importante es que X e Y no son valores, son vectores. ¿Es un arreglo? Es un arreglo, exactamente, son arreglos. Ya. ¿Ya? Ya. Así que por ese lado como que igual iba a fallar. Pero No, sí, lo estábamos, básicamente lo estábamos probando. sí, Profe, ¿los arreglos se escriben así o no? ¿Con llave cerradita? mira, yo te recomiendo que ocupes, bueno, no tienes instalado NumPy, pero cuando lo tengas instalado te recomiendo NumPy Arrange o NumPy Linspace, que te crean automáticamente arreglos como con un valor inicial, final y con el salto o el tamaño, ya para que los googlees después. NumPy array, ya. Te los dejé en el chat. Ah, no, Ya. sí, para todos. Ups, Sí, creo que sí. ya. Me están pidiendo. Ajá. ¿Cómo lo llamamos, profe? Aparentemente existe la opción de llamar porque me está llamando. Ah, levantamos la mano, una cosa así. Ya, Sí. o lo llamamos ahí. Ya. Ya. Instalen Anaconda, no sé, Nicolás, si tú puedes hacerlo mientras tanto para que no pierdan tiempo, quizás. Ya. Súper. Hola, ¿quién me pidió? Hola. Ahora sí. Los dos. Tenemos eso, pero no. Igual como que no sé lo que pasa. Bueno, de nuevo tienen problemas con la sintaxis. ¿Por Volvieron qué? a descomentar B tierra. Sí. Pero es que, ¿qué hace el B tierra? Nada, era para una forma. Es que este programa era de otro programa, en el fondo era para decir cómo se proyecta el campo magnético en cartesiana. Nada más que eso. Era para yo acordarme de cómo era. Perdón. Ah, Ya. Entonces, está súper bien. El problema es que pueden cambiar el título. Cuando cambien el método de interpolación, pueden agregarle según el método de interpolación. Como para modificar un poco lo de Anaconda que ya les dije.
A ustedes les dije, ¿no? Para que las imágenes les salgan como en una pantallita aparte. Súper. Te recomiendo arreglar los archivos de X e Y y hacerlos quizás más grandes. ¿Los valores? Sí, por ejemplo, menos 2000 y 2000. A ver si se te ve más bonita la anomalía. El 50 cámbialo por un 10. ¿Chiquitito? Son más grandes. Pero van súper bien. ¿Cuál era la duda acá? ¿Que me llamaron? Sí, estaba bien. Aquí viene la gracia. Menos 2000, menos 2000. Aquí hice. Súper. Entonces ahora yo tengo que, como ustedes van tan adelantados, tengo que ir a hacer el otro código para subírselos rápido. Ya. Eso. No soy. ¿Cierro la otra entonces? Sí, por lo otro ya no. Acuérdense que acá les puse cómo hacer que les salga en la... En otra pantallita. Sí. Tienen que cerrar Spider y volver a abrirlo para que esté esa configuración, como lo único. Súper bien, intenten variar ahora los números de puntos de campaña, intenten entender lo que está haciendo el código también. Ahora voy a subirles el otro, ¿ya? Ya. Vamos a salir.
Subió otro archivo más encima. Sí, Oh, Puede ser. profe. ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos cómo funciona? Sí. ¿Sí? ¿Probaron cambiar la cantidad de puntos de la campaña, por ejemplo? Oh, no, así no era. Sí, eso estamos viendo. Mm, Usted dice los puntos de la campaña a los puntos como... NPTS que están allá abajo, eligiendo el número de puntos que representan el número de puntos aleatorios discretos, como está comentado. ¿Cómo es? Vale. Déjalo ahí nomás. Pero, ¿por qué en su gráfico de la diapo se ve que llega hasta 4000? Sí, Porque yo le puse que llegara hasta 4000. pero le pusimos y no nos quedó igual. Como para que quedara igual suyo para cachar. Ah, es que nunca va a quedar igual porque al menos las figuras regeneradas, porque estoy generando puntos aleatorios dentro de mi espacio. Entonces, cada vez Pero por ser, ¿cuántos puntos puso como en ese? no, está bien, son 200, pero cada vez que yo lo corro cambian, porque son Ah, aleatorios. ya. Cada vez que tú lo corres, te cambia la posición de los puntos. ¿Sí? Sí, pues habíamos probado con varios puntos y claro, pues sube ese círculo, baja. ¿Y qué más tenemos que hacer, profe? Revisen los otros dos archivos que les subí, que en el fondo ahora tienen que decir como, ok, tengo los datos medidos, que los importé, está el programa, el código que los importa y los grafica. Y en el fondo yo lo que tengo que hacer es con la función ACT, que está dentro de la carpeta, que en el fondo es una función matemática que yo le puedo ir variando el radio. Ahí sale bien en la función todo lo que es. Y tienen que variar eso para ver si pueden hacer que las curvas se vean iguales. Y para eso tienen que fijarse como en los límites de X, de Y y de todo. Para que lo abran y lo revisen. Pero súper bien. ¿Entendieron más o menos cómo la diferencia del método de interpolación, cómo va cambiando? ¿Por qué creen que no resulta, por ejemplo, el más cercano? ¿Por qué qué? ¿Por qué no resulta el más cercano? Es que... Cuando lo ponemos números muy bajos, dice usted. Porque en el fondo ustedes tienen la anomalía como la real, pues es teórica. Pero ¿por qué cuando ustedes intentan interpolar con el método de más cercano les queda tan fea? Ah, con ese que tengo, ¿S en vez de S? No, porque ¿Lo ve? la anomalía magnética, claro. La anomalía magnética, porque el otro es el real. Es el que tú estás sampleando, digamos, tú estás haciendo la campaña y estás intentando recuperar con los puntos de la campaña la figura original, ¿cierto? Ujú. En este caso, Este que estoy mostrando es el real. ese que estás mostrando es el que tú recuperaste de la campaña, porque el real, la figura del real siempre va a tener los puntitos pegados. Este. Ese es el real entre comillas, ¿cierto? Entonces yo estoy usando la información de los puntitos, solamente de los puntitos para reconstruir la otra figura, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que es el código. ¿Y por qué, dependiendo del método que yo ocupo para interpolar, recupero de mejor o de peor manera esa figura? Porque la idea es que yo recupere eso, ¿cierto? Es como lo mínimo. Si uno está haciendo una campaña, espera recuperar lo que hay, ¿o no? Sí. Sí, sí, Ahí, sí. pregúntenle. Denle Pero vuelta. no se me, sí. Deje pensarlo un poquito más. Revisen como los otros métodos. Claro. Voy a ustedes. Hola. 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 ¿Cómo les fue? Nos quedó bonito. A ver. Yo estoy tratando de hacerlo en mi computador. Ahí quedó el último. Ah. Mira, qué interesante. Cambiaste el número de puntos y si lo hiciste más pequeño. Bueno, un poco lo que quiero que vean acá en el fondo es que
¿Qué pasa cuando ustedes cambian el método de interpolación? ¿Qué pasa si ustedes cambian la cantidad de puntos? ¿Y por qué, por ejemplo, el más cercano no funciona? ¿O se ve tan feo? Exacto. ¿Por qué se ve tan feo? Porque hay menos valores, están más lejitos. Claro, pero en general, cualquier número de puntos de muestreo que yo haga, siempre va a quedar como con una figura que no es, ¿cierto? ¿Por qué? Es que la pregunta que le estoy dejando a los grupos ahora, porque yo creo que pronto vamos a entrar como a todos juntos para que veamos si puedan responder a esa pregunta. Así que ahí lo converso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No caché. Ustedes les dije que probaran 3 formas de interpolar, ¿cierto? Porque ustedes tienen la función real, digamos, la que sale con los puntitos. Y si tú pones, por ejemplo, 200 puntos del muestreo, digamos, tú te vas a dar cuenta que el que peor se ve es la interpolación del más cercano, ¿cierto? Que en el fondo es como estoy rellenando la información entre los puntitos, ¿cierto? Y si ustedes ven el otro ajuste que le puse ahí, que era el linear y el cúbico, creo, lo probaron, ¿cierto? ¿Dónde estaba? En esa, ahí, en Grid Data, ZI, tienen que cambiar el método. Pueden cambiarlo por cubic o linear. Trata de minimizar el número de puntos. ¿Sí? Claro, la idea era que ocuparan esos 3. No. Así que ahí véanlo, porque pronto vamos a entrar como a la sección de todos, ¿ya? Para que discutamos un poquito cómo les fue. No. Por ejemplo, en el Spider, si ponéis control O o control N o control S, son iniciales de, por ejemplo, control O, control Open. Control S te lo guarda. Ah, no cachaba. Si dais control N te aparece una wea nueva, ¿cachai? De new. Es súper Así amigable es, para ¿verdad? programar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pudieron? Hola, profe, sí, estamos en eso. Está instalado. Súper. Acuérdate que este tiene que estar en la misma carpeta que la ACT esfera, porque es una función que hoy llama. ¿Cuál? Este archivo de ejercicio grilla tiene que estar en la misma carpeta del ACT esfera. Ah, ya. Que es Los una dos en el función que llama. escritorio. Claro, y tienes que estar preocupado de que estés trabajando en esa parte, claro. Ya, ya. Oye, Nico, ¿y te hizo algo con el arreglo? Pero eso tiene que tener algo dentro, ¿no? Adentro de los paréntesis de array. El arrange. Claro, eso lo que hace es como tú le das el punto inicial, el final y le das el salto. ¿Y Profe, eso qué vector usamos? ¿Lo elegimos nosotros o...? Te recomiendo, ya que, bueno, son el último grupo que vamos a ver, te recomiendo menos 2000, 2000 y 100. Y ya. Ups. ¿Cómo? Menos Los 2000. 2000 y 100. Array. Es ¿cómo es la...? Coma. ¿Cómo? Ya. 2000, 100. Lo mismo, porque tienen que ser del mismo tamaño. Sí. Y ahora intenta correr. Ah, pero me falta... Me falta, ¿cómo se llama? Extraer el ACT esfera en la misma carpeta. Ya. Voy a quedarme aquí hasta que te funcione y ahí vamos a pasar todo al grupal, ¿les parece? Ya, profe. Ya. Eh, Ya, ¿y ahora cómo se corre? Ah, aquí está. Acá, ¿no? sí.
F5. Al F5. No. Correr. Estoy corriendo. Se debió haber dejado el gráfico en la carpeta de gráficos, arriba, donde dice explorador de variables, ayuda, gráficos, archivos. La consola de la mano derecha, ¿Ahí? no, la mano derecha. Ahí abajo, claro, ahí dice gráficos. Eso. Ya, ya. Entonces, puedes ver los gráficos que te he ido generando, y esa es la interpolación según el método más cercano, que sale en Z ahí abajo, ¿cierto? Miras, y tú lo Sí. tienes que cambiar a cúbico y lineal. Pero funciona, muy bien. Así que ahora voy a pasar a todos los grupos para ver si pueden responder la pregunta que les tengo, que es por qué se ve tan mal la interpolación del más cercano. Ya. Sección de grupos. Bueno, corre. ¿Qué pasó, Chilo? Mira, te comparto mi pantalla, me dice que no está en un pi tampoco. Aquí en Spider. Sí. Eso es raro. Mira, ahí voy. ¿Cómo te comporto aquí? Eh, ¿Me estáis viendo, Nico? Sí. Ya, ¿viste? Ahí lo corrí al lado. Aquí está la consola. Y me dice eso. Cannot import name numpy from mat. No es lo que he hecho. No está numpy, parece. Oh. Mira, veámoslo después por correo, porque es muy Ya. extraño, ¿ya? Pero vi Ya. en el fondo cómo funcionaba. Así que ahora nos vamos Sí, todos. sí. Hola. ¿Están todas y todos? Bueno, los K. Hola. ¿Cómo les fue? Más o menos. Más o menos, bien, mal. Entonces, Más o menos, pa' mal. pero pudieron instalar los programas, les corrió, ¿sí? A la mayoría. Sí, sí funcionó todo. No. Sí. Súper. Recordar un poquito cómo funcionan las cosas, las variables, los plots. Este programa le puede servir como de referencia si es que quieren hacer otra cosa, ¿ya? Y espero que hayan cambiado también las formas de interpolación, el más cercano, cúbico, y así que ahora a algunos le hice la pregunta, pero voy a compartirles pantalla. Y la pregunta era un poco, ¿por qué se ve tan mal, como en esta figura, la aproximación del más cercano? Espérame. ¿Dónde? O sea, Ah, yo estoy muestreando, digamos, mi campaña de medición sobre esta área, la hice en los puntitos negros, ¿cierto? Y entonces el método de interpolación es como estoy rellenando la información entre los puntitos negros, ¿cierto? Y lo que yo espero es obtener lo más cercano al original, po. Pero ¿por qué no me resulta en el caso del más cercano? Perdón. ¿Alguna idea? ¿No? La escala. La escala, ¿ya? Bueno, en general es algo que no se suele justificar cuando se hace en el software más sofisticado, esto de la interpolación, como ya lo habíamos conversado, pero parece que importa, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos midiendo esa anomalía, perfectamente podríamos malinterpretar lo que pasa en el más cercano, ¿cierto? cierto. Entonces, al final lo que pasa es que una forma de decir qué interpolación es más correcta que otra o más válida que otra tiene que ver con cómo son lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, el método más cercano lo que está haciendo es tratar de asemejarse a los puntos que están alrededor, ¿cierto?
Más o menos esa es la idea detrás del algoritmo. En cambio, lo otro hacen una función cúbica o una recta entre los puntos para rellenar el espacio, por decirlo de alguna manera. Entonces, una forma de justificar cuál interpolación podría ser más correcta tiene que ver con cómo es el campo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, la gravedad. ¿Cómo decae la gravedad? Linealmente, cúbicamente. ¿Se acuerdan de la forma? ¿Cúbica? Abajo tiene un R cuadrado, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso a mí ya me dice más o menos cómo varía en el espacio esa función de gravedad o de magnetismo, por ejemplo. Entonces sabemos que las cosas no son saltos y tampoco no son tan semejantes un lado al otro, ¿cierto? Como que permite una variación mucho más fuerte. Si yo estoy acá y estoy acá, a pesar de que yo tengo R de distancia, disminuí 4 veces el valor, ¿cierto? Entonces, la mejor interpolación en el fondo va a ser la que represente también de mejor manera el valor físico que yo estoy midiendo. En general nosotros vamos a medir campos potenciales y los campos potenciales decaen como 1 partido por R, ¿cierto? Sí, Sí, profe. decae como 1 partido por R. Entonces, obviamente, el método más cercano no va a resultar porque la variación entre los puntos no es la forma que varía la función que yo estoy tratando de representar. ¿Sí? Por ejemplo, el más cercano puede ser útil si yo estoy midiendo una variable física que a lo mejor tenga poca variación en el espacio o se tienda a ser muy similar en un punto. O a lo mejor me va a servir la cúbica si yo estoy midiendo otro parámetro físico, ¿se entiende? La interpolación, digamos, la forma de rellenar el espacio tiene que ser consistente con lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, sabemos que la temperatura no puedo tener 500 grados y menos 500 grados un bloque al lado del otro, ¿cierto? Porque así no funciona la temperatura. Entonces yo le tengo que decir tengo que usar un método que me represente más bien cómo se va moviendo la temperatura en ese espacio. ¿Sí? Entonces, no- en ese caso, nos serviría los puntos cercanos. Por ejemplo, el punto cercano sirve harto cuando, por ejemplo, las velocidades de onda sísmica, cuando nosotros hacemos tomografía sísmica, eh, ¿por qué? Porque ahí las velocidades sísmicas no cambian tanto en el suelo, ¿ya? Entonces también tratan de ser como bastante, si me estoy moviendo por una capa, por ejemplo, toda esa capa va a tener más o menos el mismo valor. Entonces ahí sí tiene sentido el más cercano, por ejemplo. Pero para métodos potenciales, quizás el cúbico, incluso el lineal, se comporta mejor, ¿sí? Con esto que como que les quiero decir que como que si bien parece algo como súper truculento el tema de la interpolación, o que en el fondo, en la realidad es que ustedes no pueden medir todo el espacio, porque es muy caro, porque no se puede, porque hay dificultad de acceso, y ustedes tienen que cerciorarse de lo que ustedes están diciendo que hay, están interpretando, sea lo más realista posible, ¿cierto? Entonces, ustedes no, yo he visto informes que incluso interpretan como este tipo de artefacto. Lo que pasó con el más cercano se llama un artefacto. ¿Qué significa eso? Que mi metodología hizo que aparecieran cosas que no están en la realidad. ¿Ya? Y ustedes pudieron ver que así aparece. Entonces, como que en el fondo tienen que tratar de ser lo más riguroso posible y también entender lo que están haciendo. ¿Sí? Como que sea consistente, como que ustedes pueden decirme, bueno, ocupé el más cercano y no sé por qué, y no sé por qué no resulta, o no sé por qué resulta, sino como, mira, en verdad estoy en un campo potencial, así que tiene que ser como una variación cúbica, lineal, etc. Quizás algo un poco específico, que en el fondo a lo mejor nunca en la empresa se pregunta, pero efectivamente en la empresa pueden haber diferencias en este tipo de cosas y si tú no estás pendiente de, oye, esto se ve raro, esto no es así, perfectamente puede pasar un informe. Y yo he visto informes con unos campos potenciales bien extraños. Entonces, la idea es que ustedes sean lo más críticos posible de los informes que ustedes reciban o de los mismos informes que ustedes pidan como profesionales, porque esa es la idea de este ramo, que esto se ocupa en la realidad. Y cuando les pasen un informe con una figura así media rara, digan, ¿por qué? ¿Sí? Queda pendiente entonces lo de la modelación directa. Tienen el archivo con la base de datos y tienen el programa que calcula la anomalía, así que tienen que modificar los valores nomás. Inténtenlo, no sé qué les parece la clase de ayudantía de hoy, creo que salió bastante bien.
al menos pudieron compartir entre ustedes y a todos más o menos ya estamos hablando el mismo idioma en la programación, así que es una herramienta más que ya ustedes tienen disponible para ocupar. Sí, no sé qué les parece, qué les pareció la ayudantía. Buena, Estuvo profe, muy buena. buena. Sí, estuvo buena, pero no todos como sabemos programar, nos costó un poco más. Claro, Quizás no entendimos mucho, pero después se explica y todo eso. Queda claro. más o menos claro. Sí, Claro, fue bueno porque, verdad, no, dale, fue dale. bueno porque estábamos como obligados sí o sí a hacer algo, pues, entonces uno se entretiene Sí. igual ahí moviéndose y eso. Súper. Veámoslo como una primera aproximación de esto. Eh, claramente más participación, ustedes se sienten más cómodos hablando con ustedes mismos. Ahí podemos ver que hay gente que tiene distintas habilidades. Yo, por ejemplo, soy pésimo programando, pésimo. Me ha costado mucho hacerle esto a ustedes, no, mentira. Me ha costado, sí, pero no. Soy pésimo, sí, pero no me ha costado tanto hacer esto, sí. Y claro, la idea es que vamos trabajando con datos, con cosas más específicas y en grupo, cosa de que tengamos el tiempo después de reunirnos y comentar un poco las cosas que vamos haciendo, ¿ya? Así que Ya, Ujú. traten de hacerlo de la modelación directa, pueden estar todo un día si quieren jugando para ver si lo logran, eh, ojalá lo logren, si no, también está bien, porque es parte del ejercicio, como en verdad nunca voy a poder explicar algo con un cilindro o con una esfera, porque la realidad no es así, ¿cierto? ujú. Entonces, eso, también vamos a voy a subirles los trabajos de lectura crítica 2, y así como tenemos estos espacios para hacer estos datos, la idea también es que tengamos espacio para que yo me vaya reuniendo quizás con un grupo para resolver dudas de sus lecturas críticas también puede ser una opción durante la clase. Y la idea de estos trabajos es que le quede más o menos, les aporte para entender sus lecturas críticas. Así que lo más probable es que la próxima clase hagamos más interpretación, los podemos juntar en grupo, que discutan y nos volvamos a juntar. ¿Les parece? Me gustó harto la metodología, espero que ustedes también. Sí, Sí. Así que eso, nos vemos. Quédense atentos por las lecturas críticas para seleccionar. Y Oh, profe, contesten la encuesta de autoevaluación porque Laura ya les dijo, no les va a subir las notas de la lectura crítica 1 si no responden todas y todos la ¿Y encuesta. cuántos faltan que respondan eso? ya quién falta el toque. Bueno, ahí hay que ver, pero entonces esperemos que la próxima lectura crítica salga mejor. Bueno, los felicito, les salió súper bien a todas y a todos en general también la otra vez. Y estamos, ya se cumplió la hora, creo que la pasaron bien, espero. Otra Sí, estuvo herramienta bueno. más. Así que, Profe, sí, ¿cuándo van a subir los papers para estar atentos ahí y elegir? Uf, ahora. ¿Ahora? súbala ahora ya. Uy, O sea, lo más rápido que pueda comprimirlo y subirlo a la plataforma. qué ¿está miedo. alguno en Vamos a español estar o no? ¿O están todos en inglés? Claro, ahí hay que hacer la aclaración. Una vez que tengamos ya la encuesta, vamos a hacer una declaración respecto a las cosas que vamos a modificar y agradecerles primero que ustedes nos contesten esta encuesta y que decirles que la Andean Geology, la revista de geociencias chilena, está escrita en inglés. O sea, a ese nivel de no tenemos artículo en español y no sé si dieron cuenta que la calidad de los artículos en español muchas veces era bastante cuestionable. Sí, mala. Sí. Entonces, espero que también se hayan dado cuenta, no hay artículo en español y lo poco que hay no es tan bueno. Generó más confusión muchas veces que aprendizaje. Entonces, ahí vamos, lamentablemente está todo en inglés. Ya, sí, está todo en inglés. Todo en inglés. Oh, yo con suerte sé hablar español, profe. Ya, entonces nos vemos, la pasé muy bien, espero que ustedes también, que hayan aprendido y lectura crítica. Saludos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Dejar de compartir.